Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo os ha dado el tema 2? Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer son ejercicios de exámenes, ¿vale? Como siempre os digo, intentar hacer siempre los ejercicios primero vosotros, ¿vale? No veáis directamente las soluciones o el vídeo porque la idea es que intentéis practicar vosotros primero por vuestra cuenta para que veáis dónde falláis, ¿vale? Con esto es que voy a ser muy pesada, pero es que de verdad es una asignatura muy práctica. Y si no os ponéis a practicar, cuando lleguéis al examen, pues os va a parecer un mundo, evidentemente, por mucho que hayáis visto todos los ejercicios posibles resueltos, ¿vale? Los ejercicios los tenéis que resolver vosotros y pelearos vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con el primer examen. Nos dice, teniendo en cuenta los datos del fármaco A de la tabla 1, ¿qué índice no podemos calcular? Vale. Mirad, esto es importante. No sé si habéis visto algún examen entero, pero los exámenes de introducción a análisis de datos lo que os hacen es que os ponen arriba, en la parte de arriba del examen, como 3, 4 tablas o situaciones, pequeños enunciados, y en base a eso luego ya ponen las 25 preguntas y te van diciendo, pues con referencia a la tabla 1 o con la tabla 2 o la gráfica no sé qué. Entonces puede ser que en alguna pregunta, como en este caso, nos hablen del fármaco A de la tabla 1, pero claro, aquí nos están diciendo, en una investigación se estudia la influencia de 3 fármacos A, B y C. O sea, para nosotros el B y el C en esta pregunta no nos interesa absolutamente para nada, ¿vale? Entonces no os empecéis a rayar de decir, es que el B y el C no lo he utilizado y seguramente lo tenía que utilizar porque si no, ¿para qué me dan la tabla? Nada. Puede ser que incluso en todo el examen lo tengáis que utilizar o puede ser que luego en la pregunta 20 nos pregunten algo que tengamos que utilizar en con la B y la C, ¿vale? Entonces no le deis vueltas a eso. Si nos preguntan fármaco A, pues fármaco A y punto, ¿vale? Entonces, bueno, la pregunta es ¿qué índice no podemos calcular? Cuidado con las negaciones, que también en los exámenes nos las solemos saltar, ¿vale? Porque leemos las cosas un poco como nos da la gana, ¿vale? Entonces, cuidado con esas cosas de qué índice no podemos calcular o qué índice sí podemos calcular, ¿vale? Que leáis en condiciones y tranquilamente, ¿vale? Es preferible de las 25 preguntas contestar 20, que las 20 estén bien, a contestar las 25 y que tengamos la mitad mal. ¿Vale? Entonces hay que leer el examen tranquilamente y en condiciones. Pero bueno, que me lío. Venga, ¿qué índice no podemos calcular? ¿La media, la mediana o la moda? Entonces, si os dais cuenta, nosotros tenemos una tablita que está con intervalos, pero hay uno, que sería este, que está abierto. ¿Vale? Entonces, una de las cosas teóricas que teníamos en las propiedades de la media era que cuando teníamos un intervalo medio, o un intervalo abierto, perdón, no lo podíamos calcular. Entonces, directamente es la media. ¿Vale? En la moda, si os acordáis, también teníamos un apartado en la parte teórica que nos decía que la moda no se podía calcular cuando teníamos intervalos abiertos siempre que el intervalo modal nos coincidiera con uno de esos intervalos abiertos, ¿vale? En este caso la moda la podemos calcular porque si nos metemos a buscar cuál sería nuestro intervalo modal, sería este de aquí. Este no es un intervalo abierto, por lo tanto la moda se puede calcular sin ningún tipo de problema. Y en la mediana nos pasaba lo mismo, ¿vale? Si nosotros buscamos la mediana, en este caso no va a ser el intervalo abierto tampoco, por lo tanto se podría calcular. ¿Ok? Bien, vamos con el 2. Teniendo en cuenta los datos del fármaco C de la tabla 1, se puede afirmar que la distribución es amodal, unimodal o bimodal. ¿Veis? Ahora nos vamos al fármaco C. Importante. Sé que parece una chorrada así, viéndolo tranquilamente en el vídeo, sentado en nuestra casa, sin más, pero como hemos trabajado con el fármaco C, o sea, con el fármaco A, perdón, en el 2 os obcecáis y volvéis al fármaco A. Entonces, por favor, leed las cosas en condiciones, ¿vale? Entonces, nos hablan ahora del fármaco C, o sea que nos iríamos a el último. Nos hablan de la moda, entonces para la moda era, nos metíamos en la columna de la frecuencia absoluta y buscábamos la frecuencia absoluta más grande, que en este caso es 19, que corresponde a este intervalo. ¿Vale? No nos piden que lo calculemos, entonces no necesitamos hacer nada. Simplemente esto es unimodal. ¿Por qué? Porque solo hay una frecuencia absoluta máxima. ¿Vale? Bimodal era cuando teníamos dos que se repetían el mismo número de veces y amodal cuando todos se repetían el mismo número de veces. ¿Ok? Bien, vamos con el siguiente.
nos dicen, con los datos del fármaco C, volvemos al fármaco C, de la tabla 2, ¿qué cuartil aproximadamente le corresponde a una rata que ha tardado 59,5 segundos en encontrar la salida del laberinto? Vale, varias cosas. Nos piden qué cuartil. Recordad que cuartiles y deciles no podíamos calcular directamente, ¿vale? Porque no teníamos una fórmula como tal en el formulario, ¿vale? Entonces siempre vamos a tener que calcular los percentiles y luego ya hacer como la equivalencia a los cuartiles. Recordad que el percentil 25 era el cuartil 1, el percentil 50 era el cuartil 2 y el percentil 75 era el cuartil 3. ¿Vale? Entonces, dependiendo del percentil que nos salga, pues ya responderemos la A, la B o la C. ¿Ok? Bien. Luego, en cuanto a los percentiles, recordad que también teníamos como dos cosas que nos podían preguntar. Si nos preguntaban directamente, calcula el percentil 25, calcula el percentil 36. Y eso era la primera fórmula, la de los percentiles, la que ponía con P. Y luego teníamos, cuando nos daban la puntuación, como es el caso, que nos dan 59,5, y teníamos que calcular el percentil al que correspondía, que era la otra fórmula, la que era la de la K, que os la pongo aquí, que era una formulita muy bonita. A ver, era esta cosa de fórmula. ¿Vale? Recordamos las letras, la P sub K era lo que era la puntuación que nos pedían, en este caso el 59,5, L sub I, el límite inferior del intervalo donde estuviera esa puntuación, la N sub C, que era la frecuencia del intervalo crítico, la N sub D, la acumulada hasta el intervalo anterior, la I, que era la amplitud del intervalo, la N, el número total de observaciones, y luego ya el C, sin más. ¿Vale? Importante lo de las letritas y tener claro qué es cada cosa, porque es que si no, no podéis perder el tiempo en darle vueltas a qué era la N sub C, qué era la N sub D. Esto lo tenéis que hacer mucho, o sea, tenéis que intentar que sea muy mecánico. Entonces tenéis que tener claro qué es cada letra, porque si no, un ejercicio que en 3 minutos lo deberíais de tener hecho, se os puede complicar y tardar 15. Entonces, claro, en un examen ese tipo de cositas que lo podemos solucionar teniendo claras las letras, hay que hacerlo, porque es que si no se nos va el tiempo en el examen, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo calculamos esto. Primero, si os dais cuenta, tenemos la tabla ordenada como a mí no me gusta, de mayor a menor. Entonces le vamos a dar la vuelta. Así que tendríamos primero como límites aparentes, que sería 0, 29, 30, 59, 60, 89, 90, 119 y más de 120. O sea, 120 o más. Bien, eso límites aparentes. Luego tendríamos los límites exactos, que ahora vemos cómo se calculan, y nos hablan, estábamos en el fármaco C, entonces la frecuencia del fármaco C, que sería, cuidado, ordenamos al revés, 12, 18, 19, 9 y 2, ¿vale? Entonces, vamos a sacar primero los exactos. Como siempre, para los exactos buscamos la distancia que hay de uno a otro, 29, 30 y una unidad, que sería 0,5, ¿vale? Entonces serían menos 0,5, 29,5, 29,5, 59,5, 59,5, 89,5, 89,5, 119,5 y esta que sería 119,5 o más, porque al final al más no le podemos sumar 0,5. ¿Vale? Más cosas. Para esto necesitábamos también lo que era la acumulada. ¿Vale? Voy a poner en la N sub C, en vez de poner N sub C, que parece que es otra cosa nueva que no hemos visto, esto no deja de ser nuestra frecuencia absoluta, la N sub I, lo que pasa que es del fármaco C, ¿vale? Pero sigue siendo una N sub I de toda la vida. Entonces la acumulada sería 12, 12 y 18, que serían 30, 49, 58 y 60. ¿Vale? La suma de todo esto también debería ser 60 para que esto y esto nos coincidiera. ¿Ok? Vale, teniendo esto, simplemente nos vamos a buscar cuál sería el intervalo crítico. El intervalo crítico era donde estuviera el 59,5. Pero cuidado aquí,
Porque si os dais cuenta, el 59,5 es una puntuación que nos coincide con un límite inferior y superior del intervalo, ¿vale? Entonces, siempre que la puntuación que nos pidan coincida con alguno de los límites, vamos a tener que tomar como intervalo crítico el que tenga ese límite como inferior. O sea que en nuestro caso el intervalo crítico es este, ¿vale? Importante, siempre la puntuación nos tiene que coincidir con el límite inferior, o sea, ese. Y una vez que elegimos ya el límite, el intervalo crítico, que aquí sería como donde tenéis que tener donde tenéis que tener mucho cuidado, porque si elegimos el otro, pues nos va a salir mal, claramente, ¿vale? Entonces ya simplemente sustituimos en la formulita. Entonces la K sería igual a la P sub K, que siempre era la puntuación que nos daban, 59,5. Menos el límite inferior del intervalo, 59,5, por la N sub C, que era la frecuencia del intervalo crítico, que es 19. Partido la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo pues simplemente sería 89,5 menos 59,5, que es 30. ¿Vale? Y esto sería partido 30. Más la N sub D, que era la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior, ¿vale? Que eso era S30. Cuidado que son 30 distintos, ¿vale? Partido la N, que era el total de observaciones, que era 60, y todo esto lo multiplicamos por 100. Y esto nos da 50. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el percentil 50. Si nos vamos aquí, el percentil 50 hemos dicho que era el cuartil 2, por lo tanto es la B. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues sigue siendo uno de los ejercicios como los que hemos hecho en el tema y en los ejercicios de autoevaluación, pero simplemente tenéis que tener esa cosa clara, ¿vale? Siempre que la puntuación que nos den nos coincida con uno de los límites, el inferior y el superior, pues siempre nuestro intervalo crítico va a ser el que contenga como límite inferior esa puntuación. ¿Ok? Para que al final, si nosotros hacemos esto de 59,5 menos 59,5 sea 0, y al final esta fracción como que se nos va, pues que se nos hace 0 y nos quedaría 0 más 30. ¿Ok? Bien, vamos con el siguiente. Nos dicen, cambiamos de examen, ¿vale? Y nos dicen, con los datos de la tabla 1, la media es igual a, ¿vale? Tenemos tablita, importante. Nos dan datos agrupados, ¿vale? Pero como veis tenemos los límites aparentes. Entonces, lo primero, siempre vamos a sacar los límites exactos, ¿vale? Lo que pasa que estoy pensando que nos están pidiendo la media. Entonces, realmente para la media, bueno, sí, vamos a sacar los límites exactos y así no tenéis problema de cálculo. Vale, límites exactos. Tenemos la tabla ordenada de menor a mayor, como a mí me gusta, entonces no hay problema. Y la historia de siempre. Como en este caso nos volvemos a la diferencia vuelve a ser 1, os vais a encontrar el 99% de los casos siempre va a ser 1. Pero por favor no lleguéis a la conclusión de que siempre es 1, porque es mentira, ¿vale? Hay en otros ejercicios en los que no es 1. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, que siempre hay que buscar la distancia entre los dos, ¿vale? Entonces, bueno, este, como todos los demás, 0,5. Entonces, 20,5, 30,5, 30,5, 40,5, 40,5, 50,5, 50,5, 60,5, 60,5, 70,5. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos también el punto medio, porque para la media vamos a necesitar lo que, pues eso, el punto medio del intervalo para meterlo en la fórmula, ¿vale? Entonces, el punto medio, recordad que realmente lo podemos calcular con los dos, tanto con los exactos como con los aparentes, pero vamos a calcularlos con los exactos y así siempre los calculamos con los mismos, ¿vale? Para el punto medio, recordad que era límite superior menos límite inferior, perdón, más límite inferior partido por 2. ¿Vale? Entonces vamos sumando y dividiendo y nos quedaría 25,5, 35,5, 45,5, 55,5 y 65,5.
¿Vale? Bien. Y teniendo todo esto ya nos vamos al cálculo, en este caso, de la media. Acordaros que para la media teníamos dos fórmulas. Sumatorio de n sub i por x sub i partido el total de los datos o sumatorio de p sub i por x sub i. En nuestro caso, como tenemos la frecuencia absoluta, pues vamos a utilizar la primera. Entonces vamos a crear una columna que sea n sub i por x sub i. ¿Vale? Entonces vamos haciendo. Tendremos que multiplicar nuestra frecuencia absoluta por el punto medio que va a ser como nuestra x. ¿Vale? Entonces vamos haciendo 400 por 25,5. 10.200. 600 por 35,5. 21.300. 500 por 45,5. 22.750. 400 por 55,5. 22.200. Y 100 por 65,5, 6.550. Sumamos todo esto, que serían 83.000, y eso sería nuestro sumatorio de la frecuencia por la x. Entonces la media directamente será ese sumatorio, 83.000, partido nuestra n total, que tenemos que sumar esto, que son 2.000. ¿Vale? Nuestro tamaño de la muestra, que de todas maneras también nos lo dice como en el enunciado de la tabla, que tenemos 2.000 personas, ¿vale? Y esto nos queda 41,5. Entonces la media es 41,5, la B. ¿Vale? ¿Sí? Bien, vamos con el siguiente. Nos dice, con los datos de la tabla 1, ¿a qué percentil corresponde el valor 25,5? Vale, como nos hablan de la tabla 1, vamos, como son percentiles, me quedo con estas tres columnas que son las que me interesan. Vosotros al final, cuando lo hagáis en un examen, intentad siempre dejar como hueco a este lado, ¿vale? Como al hueco, o sea, como ir dejando toda la opción de tabla a lo largo de la hoja para que podáis añadir columnas según lo que vayáis necesitando y no tener que volver a escribir la tabla entera para poder hacer el ejercicio. ¿Vale? Yo directamente, como puedo copiar y pegar, pues lo hago así, pero al final vosotros vais a tener la tabla entera en el ejercicio y ya está. Entonces, bueno, nos dice a qué percentil corresponde el valor 25,5. Entonces, volvemos a lo mismo que nos pasaba en el examen 1, ¿vale? De percentiles nos pueden preguntar dos cosas, como en este caso nos están dando la puntuación y queremos el percentil, vuelve a ser la formulita de K, ¿vale? Volvemos a tener esta de aquí. Sería esa. Vale, entonces, aquí como ya tenemos calculado los límites exactos, tenemos todo, lo único que necesitamos sería la frecuencia acumulada. ¿Vale? Entonces sería 400, 1000, 1500, 1900 y 2000. Y ahora ya buscamos nuestro intervalo crítico, que sería aquel en el que tengamos el 25,5. Entonces 25,5 está en el primer intervalo, que sería este. ¿Vale? Ese sería nuestro intervalo crítico y ahora ya simplemente sustituimos. K será igual a, era P sub K, la puntuación que nos den, que es 25,5, menos límite inferior del intervalo, 20,5 en este caso, por la N sub C, frecuencia absoluta del intervalo crítico, 400, partido la amplitud del intervalo, en nuestro caso la amplitud del intervalo, 30,5 menos 20,5, que serían 10. 10. Más la N sub D, que es la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior. Ojo, porque claro, aquí nosotros no tenemos intervalo anterior, pero que no existe intervalo anterior no quiere decir que no haya nada. Simplemente es si tuviéramos un intervalo anterior, pues nuestra frecuencia sería 0. ¿Vale? Entonces, siempre que tengamos, ya sea en percentiles, en mediana o en lo que sea, que justo nuestro intervalo crítico es el primer intervalo que tengamos, la acumulada anterior va a ser 0. ¿Vale? Entonces aquí ponemos 0. Partido la n, que sería nuestro tamaño total de la muestra, que son los 2000, partido por 100. O sea, perdón, multiplicado por 100. Hacemos esto y esto nos da K igual a 10, que corresponde al percentil 10, o sea, la A. Recordad que esto, el percentil 10, quiere decir tenemos el valor mínimo por aquí, el valor máximo por aquí,
Entonces, una puntuación de 25,5 quiere decir que hay un 10% de observaciones por debajo de ese 25,5 y un 90% de observaciones por encima de ese 25,5. ¿Ok? ¿Vale? Bien. Y por último, del mismo examen, con la misma tabla, nos piden el tercer cuartil. Vale, entonces, a ver, me vuelvo a la tablita, me vuelvo a coger esto, que es lo que necesito. Y aquí nos piden tercer cuartil. Vuelvo a recordar, los cuartiles como tal no lo podemos calcular directamente, necesitamos calcular percentiles. Entonces, el cuartil 3 es percentil 75. Entonces, es el percentil 75 el que tenemos que calcular. La acumulada que la hemos visto antes, que la podía haber copiado, pero bueno, 1000, 1500, 1900 y 2000. Vale, entonces, para el percentil 75, bueno, buscamos la formulita de los percentiles. Esta era, ya es la que tenemos de P, porque tenemos que calcular un percentil determinado. No es el percentil al que corresponde el que tenemos que calcular, sino percentil 75 directamente. Entonces, siempre para los percentiles lo que buscábamos primero era el intervalo crítico, que eso lo buscábamos a través de esa fórmula, esa fracción, la de n por k partido por 100. ¿Vale? Entonces, n por k partido por 100, la n son 2000, la k 75 porque es el percentil 75 el que queremos calcular, partido por 100. Y estos son 1500. ¿Vale? Ojo aquí. Esto creo que ya nos ha pasado en algún otro ejercicio, pero no sé si era con percentiles o con mediana. Pero bueno, la posición, o sea, en los 1500, nos metemos ahora en la acumulada y ¿qué es lo que pasa? Que justo nos encontramos ese valor en la acumulada. Entonces, cuando nos pase eso, no hacía falta hacer la fórmula como tal, porque directamente era el límite superior de ese intervalo, es decir, 50,5, la B. No tenemos que hacer ningún tipo de cálculo en el caso de que la posición nos coincida con un valor de la acumulada. Si no, pues ya nos tendríamos que haber pasado al siguiente intervalo, que es el primero que pase de esa puntuación, y hacer la fórmula como hemos hecho siempre. ¿Vale? Pero esto sí que lo suelen poner bastantes veces en los exámenes para que no tengáis que hacer tanto, bueno, no sé si para que no tengáis que hacer tanto cálculo o para pillaros, la verdad. No sé muy bien cuál es su estrategia, pero sí que lo suelen poner alguna vez de que justo la posición, ya sea en percentiles o en mediana, coincida con el valor de la acumulada y no tengamos que aplicar como tal la fórmula, sino que directamente es coger límite superior de ese intervalo y ya está. ¿Ok? Bien, vamos con examen 3. Nos dice, con los datos de la gráfica 1, el promedio de fallecidos en autovías y autopistas en los últimos 5 años es de 5, 7,4, 9,3. Vale. El problema de esta gráfica, por ejemplo, es que, bueno, pues os dan los datos de una manera pues, un poco rara, porque os dan es como una nube de puntos. Bueno, es como un polígono de frecuencia realmente, pero os dan 2 en 1, porque os habla de número de fallecidos en autovías y autopistas, que sería el de abajo, el de los triangulitos, y luego en carreteras convencionales, que sería el de arriba, el de los cuadrados. ¿Vale? Primero, a nosotros nos está hablando de en autovías y autopistas. ¿Vale? Por lo tanto, como es en autovías y autopistas, a nosotros el de arriba no nos interesa absolutamente para nada. ¿Vale? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que si vosotros sacáis la tabla como de normal hacemos, pues tendríamos 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y luego tendríamos de fallecidos 11, 6, 10, 5 y 5. ¿Cuál es el problema? Que tendéis a, pues esto es mi X y esto es mi frecuencia. Pero eso está mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros nos están hablando de que nuestra X es el número de fallecidos. La X no puede ser los años, ¿vale? Entonces, los años simplemente es como en algún otro ejercicio que hemos tenido sujeto 1, 2, 3, 4, o sea, simplemente es como para ordenarnos los datos que tenemos, ¿vale? Pero esto, evidentemente, nuestra X van a ser los
los fallecidos, ¿vale? Entonces, esta va a ser nuestra X. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra frecuencia va a ser 1. Entonces, directamente, para calcular el promedio, que es la media, como son poquitos datos, pues no hace falta que hagamos tabla como tal. 11 más 6 más 10 más 5 y más 5 y dividimos entre 5 porque son 5 años, ¿vale? Y esto nos daría un valor de 5. Perdón, valor de 7,4. Que es la B. ¿Ok? Entonces no necesitamos hacer pues eso, la tabla como tal porque no tenemos las frecuencias son unitarias, ¿vale? Pero es eso, hay que saber sacar la tabla muy bien. Como os digo, muchos de los problemas que os vais a encontrar de cara a los exámenes es que de la gráfica a la tabla o a sacar los datos de la gráfica es donde tenéis el problema, porque luego al final el cálculo es que, pues, es una tontería, si es que es calcular una media, no tiene más. Pero claro, ahí es donde tenéis el problema de ¿y estos datos cómo los saco? Entonces al final, cuantos más ejercicios hagáis, como más opciones de gráficas os vais a encontrar y menos opciones de que os pillen en un ejercicio que no sepáis hacer, ¿vale? Pero es eso, tener en cuenta siempre cuál es nuestra variable, que en este caso es número de fallecidos, pues eso tiene que ser la X, ¿vale? Los años no puede ser la X porque no es nuestra variable, ¿vale? Bien, vamos con el siguiente. Atendiendo a los datos de la tabla 1, cambiamos de tabla. El tercer cuartil de la distribución es igual a... Bien, vemos la tabla. Puntuaciones en un test de flexibilidad psicológica de una muestra de 150 personas. Vale, vemos que tenemos intervalos. Importante, no están ordenados como a mí me gusta. Hay que ordenarla al revés la tabla. ¿Y qué más cosas? Bueno, tenemos intervalos sin más. Y claro, si os dais cuenta, las frecuencias que nos están dando es frecuencia relativa y frecuencia acumulada, pero no tenemos la frecuencia absoluta, ¿vale? Entonces, esa es la que tenemos que sacar. Al final es con la que la mayoría de las veces vamos a trabajar. ¿Qué más cosas? Nos están pidiendo el tercer cuartil. Tercer cuartil, percentil 75, ¿vale? Entonces, como para los percentiles necesitamos frecuencia absoluta y frecuencia acumulada, pues yo en este caso de la relativa voy a pasar, que realmente la relativa no me va a dar ninguna, no me va a servir para el cálculo de los cuartiles. Entonces de esa paso y me quedo solo con la columna de la X y con la acumulada, ¿vale? Entonces tenemos, por un lado, los límites aparentes, que los vamos a recolocar, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, ¿vale? Aquí voy a dejar un huequecito para la frecuencia absoluta y coloco aquí la acumulada. ¿Por qué lo hago así y no primero la acumulada? Porque al final nos hemos acostumbrado en todos los ejercicios a tener siempre como el mismo orden, ¿vale? Que tenemos los límites, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada. Entonces, a la hora de meterlo en la fórmula, si sois personas como muy visuales, ¿vale? Que os aprendéis las cosas, pues eso, mucho más visual que otra cosa, claro, si ponemos las columnas al revés, puede ser que si vais rápido, la preparéis cuando lo sustituyáis en la fórmula. Entonces, intentar siempre como llevar el mismo orden a la hora de las tablas, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos, cuidado, al revés, 15, 36, 87, 123 y 150. Y ahora, para sacar la frecuencia absoluta, lo que tenemos que hacer es desacumular, ¿vale? Ponemos el 15, que sería el mismo, y ahora vamos restando. 36 menos 15, que serían 21, 87 menos 36, que serían 51, 123 menos 87, que serían 36, y 150 menos 123, que serían 27. Y la suma de todo esto nos debería de dar 150. ¿Vale? Vamos a sacar también los límites exactos, la historia de siempre, buscamos la distancia que es 1, entre 2, 0,5, entonces nos quedaría 9,5, 12,5, 12,5, 15,5, 15,5, 18,5, 18,5,
21,5 y 21,5, 24,5. ¿Vale? Una vez visto esto, para los percentiles, recordad que utilizábamos esta formulita, ¿vale? Y buscamos primero lo que es la posición. Y la posición la buscamos con lo de n por k partido por 100. N por k partido por 100, que sería nuestra n son 150, por k que es 75, partido por 100. ¿Vale? Y esto sería 112,5. Entonces, con ese 112,5 nos metíamos en la columna de la acumulada y buscamos el primero que pase de 112,5, que en este caso sería el de 123. Y ese sería nuestro intervalo crítico. ¿Vale? Una vez que tenemos el intervalo crítico, es sustituir. Percentil 75 sería igual a límite inferior del intervalo, 18,5, más la posición 112,5, que es lo que hemos sacado, menos la n sub d, frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior, 87, ¿vale? Partido la n sub c, que es la frecuencia del intervalo crítico, 36, y por la amplitud del intervalo, que la tendríamos que calcular, 21,5 menos 18,5, que es 3, por 3. Vale, esto nos da 20,625. Entonces el percentil 75, que es lo mismo que el cuartil 3, sería la A. ¿Ok? Bien. Y luego nos preguntan en el 3, según los datos de la tabla 1, qué percentil le corresponde a una persona con una puntuación de 18. Vale, entonces nos volvemos a coger la tablita. Sería esta. Bien. Voy a borrar esto que no nos interesa para que no nos liemos con lo que vamos a sustituir ahora, ¿vale? Bien, entonces nos dice el percentil correspondiente a una puntuación de 18, ¿vale? Recordad, cuando nos piden, nos dan una puntuación y tenemos que sacar el percentil correspondiente, era la otra fórmula, la que era con la K, que es esta, ¿vale? Entonces, para ello, lo que buscábamos era el intervalo crítico, que era donde estuviera la puntuación de 18. La puntuación de 18 está en este. Entonces, ese sería nuestro intervalo crítico. Y aquí no teníamos que buscar nada más, simplemente ya era sustituir en la fórmula. Entonces, K es igual a el valor de la puntuación, que es 18, menos el límite inferior del intervalo, 15,5. Todo esto por frecuencia absoluta del intervalo crítico, 51. Partido la amplitud del intervalo, que era 3, lo mismo que antes, más la n sub d, que es la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior, 36, partido el total de los datos, que son 150, y todo esto por 100. ¿Vale? En nuestro caso nos da 52,33, pues aproximamos a 52. ¿Vale? Esto siempre os puede pasar al final, bueno, los percentiles siempre los vamos a tener que aproximar a números enteros, ¿vale? Pero en cualquier ejercicio que os vaya saliendo puede ser que el resultado no os dé como tal con decimales, ¿vale? O sea, que nos dé exacto, quiero decir, al resultado que ellos tienen. Siempre, la mayoría de las veces tenéis que coger, pues evidentemente, el más cercano, ¿vale? Si se os aleja mucho, pues hombre, repasar porque a lo mejor sí que está mal calculado o en algún sitio habéis cometido algún fallo, ¿vale? Pero puede ser eso, que en algún ejercicio pues os dé una solución que no sea exactamente la misma que aparece en los resultados, ¿vale? Pero bueno, siempre lo más cercano. Pero vamos, que en este caso, como son percentiles, tiene que ser número entero, ¿vale? Bien, y vamos al último examen, examen 4. Nos dice, considerando los datos de la tabla 1, la moda de las puntuaciones en el test, ¿vale? Bueno, voy a recolocar la tabla porque, bueno, nos da puntuaciones directas en un test de razonamiento de 400 niños de un colegio de educación primaria. ¿Vale? Realmente para la moda no necesitaríamos recolocarlo, pero posiblemente en las siguientes nos piden percentiles
y vamos a necesitar recolocar la tabla, entonces ya la hago de una vez, ¿vale? Entonces, como siempre, límites aparentes, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 32. Vale. Nuestra frecuencia absoluta, 55, 50. Importante, por favor, daros cuenta de que también la frecuencia absoluta la tenéis que dar la vuelta. Que esto lo escribís de menor a mayor, pero la frecuencia me la copiáis igual. Y entonces ya, pues, la preparamos. ¿Vale? Importante. Vamos a calcular nuestros límites exactos, que la historia de siempre. Nos llevamos, hay una unidad de distancia, pues 0,5. Entonces sería 7,5, 12,5, 12,5, 17,5, 17,5, 22,5, 22,5, 27,5 y 27,5, 32,5. Bien, tenemos ya todo. Y nos pide entonces la moda. La moda, recordad que para calcular la moda nos metíamos en la frecuencia absoluta, buscábamos la frecuencia absoluta más grande, que en este caso sería el 160, y ese sería nuestro intervalo modal, ¿vale? Entonces la moda tiene que estar entre 17,5 y 22,5. Como veis, respuesta la A, 160. No puede ser, ¿vale? La moda no es el número de veces que se repita, sino qué dato se repite ese número de veces, ¿vale? Entonces la A no podría ser. Y realmente el 22,5 tampoco, porque es un límite superior del intervalo. Y siempre lo que es la moda era el punto medio. Entonces, como por descarte, solo podría ser la B. Pero de todas maneras, si buscamos el punto medio de ese intervalo, punto medio, límite superior, más límite inferior, partido por 2, y esto nos da D. ¿Vale? Pero en este caso, como por descarte, pues lo podéis sacar porque las otras dos no podrían ser. ¿Vale? Bien, me llevo ya esto, que sé que lo voy a necesitar, para la siguiente que nos piden percentiles. Vale, con los datos de la tabla 1, ¿qué percentil le corresponde a un niño con una puntuación de 17? ¿Vale? Pues la historia de siempre. Como nos dan la puntuación y tenemos que calcular el percentil, esto era con la fórmula de la K. ¿Vale? Una vez que os acostumbréis a esto, a diferenciar uno y otro, es que al final es todo muy mecánico. Vale, ¿qué necesitamos para esto? Acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Entonces, n sub a. Bien, la n sub a vamos sumando. 55, 55 más 50, 105, más 160, 265, más 70, 335 y más 65, que son 400. ¿Vale? Entonces, como tenemos una puntuación de 17, vamos a buscar dónde estaría el 17 incluido, que en este caso nuestro intervalo crítico sería este de aquí, que es donde está el 17. Y ahora ya, pues sustituimos. K sería igual a la puntuación 17 menos límite inferior del intervalo, que sería 12,5, por n sub c, frecuencia absoluta del intervalo crítico, 50, partido la amplitud del intervalo, que eso lo tendríamos que calcular, 17,5 menos 12,5, que son 5. Nuestra amplitud es 5, más n sub d, frecuencia absoluta acumulada hasta el intervalo anterior, 55, partido el total de los datos, que bueno, tenemos por aquí 400 niños, pero si sumamos esto, nos debería de dar 400, ¿vale? Y todo esto por 100. Calculamos y esto nos da 25. O sea que corresponde al percentil 25. ¿Vale? Bien. Y la última que nos dice el cuartil 3. Vale, como es de lo mismo, vamos a ver. Nos llevamos esto. A ver.
Vale. Entonces, cuartil 3. Historia de siempre. Como los cuartiles no los podemos calcular, el cuartil 3 es lo mismo que el percentil 75. ¿Vale? Los percentiles los calculábamos con la formulita de la P. ¿Vale? El percentil como tal. Es este. Entonces, buscamos siempre, primero para el intervalo crítico, buscamos la posición con ese n por k partido por 100. N por k partido por 100. Nuestra n son 400 por k, que es el percentil 75, partido por 100. Y esto corresponde a 300. Con ese 300 nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada y buscamos el primero que pasa de 300, que sería 335. ¿Vale? Ese sería nuestro intervalo crítico y ahora ya sustituimos. El percentil 75 será límite inferior del intervalo 22,5 más lo que es la posición 300 menos la acumulada hasta el intervalo anterior 265 partido la n sub c, que es la frecuencia del intervalo crítico, 70, y esto por la amplitud del intervalo, que eran 5 que la hemos calculado antes. Entonces esto nos da 25. O sea que la A. ¿Vale? Y esto serían ejercicios típicos de examen que podéis tener del tema 2. ¿Vale? Espero que os hayan salido. Como veis, al final es siempre un poco la misma historia. Os pueden preguntar cualquier tipo de percentil y cambiar tal, pero al final es la misma historia. Solo pues algunos que tienen una cosita un poco más diferente, pero al final es un poco siempre lo mismo. ¿Vale? Así que nada, nos vemos en el tema 3, chicos.